Vino al cementerio, como siempre, para permanecer en silencio ante la lápida de su esposa. Pero esta vez había una muchacha que llamaba a su esposa su madre. Lucas no sabía qué pasaría ese día. No sabía que la soledad no es una sentencia de muerte. Esa burocracia puede llevar años, pero no cancelará el vínculo. Que un niño pueda despertar en él una parte que creía muerta desde hacía mucho tiempo. Esta no es una historia de milagros. Esta es una historia sobre personas, errores, pérdidas y un amor silencioso que aparece donde nadie lo esperaba. A Lucas Parker no le gustaban los domingos. Érase una vez que era su día, el de él y el de Elena. Desayuno en un pequeño café de la esquina, compras, un poco de pereza en la terraza. Después de su muerte, los domingos se convirtieron en un recordatorio. Continuó llegando al cementerio siempre a la misma hora, alrededor de las 8:30. Siempre solo, siempre con flores, la mayoría de las veces con lirios. Ellos fueron los que estaban en el dormitorio esa primavera cuando ella se fue. El clima ese día era típico de finales de marzo en Oregón, ligeramente nublado, fresco, pero no exactamente frío. El suelo ya había empezado a secarse después de las lluvias invernales y la hierba cerca de las lápidas se estaba volviendo más verde. Lucas caminaba lentamente por el sendero familiar, sosteniendo un ramo en su mano y jugando con el borde de la manga de su chaqueta. Siempre estaba un poco nervioso antes de estas visitas, como si se estuviera preparando para algo que de todos modos no podía cambiar. Se giró hacia un viejo roble, detrás del cual comenzaba la hilera donde estaba su tumba. Y de repente se detuvo. Alguien ya estaba allí. Una figura baja con una chaqueta oscura y un gorro de punto estaba parada junto a la lápida. Cerca hay una bolsa de plástico con algo colorido. Chica. No mayor de 8 o 9 años. Ella miró la losa como si la leyera, aunque Lucas sabía con certeza que la inscripción estaba demasiado desgastada para que un niño pudiera distinguir las letras desde tanta distancia. Tosió silenciosamente, más por sorpresa que por deseo de llamar la atención. La niña se dio la vuelta. Ojos grandes, rostro pulcro y cabello castaño claro que sobresale por debajo de un sombrero. Ella no tenía miedo. Solo estaba mirando. Hola, dijo Lucas, todavía conteniendo su confusión. ¿Estás bien? Ella asintió. Luego se volvió hacia la tumba y dijo en voz baja, esta es mi madre. Fue como si un interruptor se hubiera activado en la cabeza de Lucas. Perdón, ¿qué? Madre. Su nombre era Elena Parker. Recuerdo. Miró mecánicamente la lápida, como para asegurarse de que no estaba equivocado. Todo estaba en su lugar, Elena Parker. Amada esposa. 1968 a 2019. Sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿La conoces? Preguntó con cautela. La niña asintió. Ella vino a verme al refugio. A menudo. Casi un año. Dijo que todo estaría listo pronto. Que me iría a vivir con ella. Lucas se acuclilló junto a ella, todavía sosteniendo el ramo. ¿Cómo te llamas? Sofía. Él permaneció en silencio, sin saber qué decir. Los fragmentos daban vueltas en su cabeza, una pila de papeles en el cajón del escritorio de Elena, conversaciones que no tomaba en serio. Él sabía que ella hacía voluntariado en el centro infantil, ayudaba con las clases e incluso traía algunos juguetes. Pero para la adopción. Lo siento, Sofía, dijo finalmente. Ella era mi esposa. Pero no sabía de ti. Ella no tuvo tiempo. Esperé. Entonces vino una mujer del servicio y dijo que Elena había muerto y eso fue todo. Pero pensé que alguien debería venir de todas formas. Lucas se tragó el nudo que tenía en la garganta. Se sentía como si estuviera agarrado a una barandilla en el borde de algo aterrador y grande. ¿Estás aquí sola? Sofía asintió. Pedí salir a caminar con el grupo. Ella dijo que iba al baño. Luego ella se escapó. Yo sabía dónde estaba enterrada. Recordé la dirección de la postal.
Él exhaló. Por un lado, existe indignación. ¿Cómo puede un orfanato dejar ir así a un niño? Por otra parte, había una sensación casi irracional de que ella había ido allí por alguna razón. Probablemente te estén buscando, dijo en voz baja. Déjame llevarte de regreso. Llamaremos allí, ¿de acuerdo? Ella asintió. Obediente. Pero él se dio cuenta, ella no quería regresar. No porque sea caprichoso. Porque tiene miedo de que nadie más la encuentre. Cabalgaron en silencio. Sofía se sentó derecha, con las manos sobre las rodillas. Miré por la ventana. ¿Vivías con tus padres antes? Preguntó. No. Primero en una familia de acogida. Luego a otro. Luego en el refugio. ¿Elena te prometió algo? Dijo que escribiría una carta tan pronto como todo estuviera aprobado. Que viviremos en una casa con chimenea. Yo le creí. Ella siempre cumplió su palabra. Lucas agarró el volante. Casi podía oír la voz de Elena. Ella realmente podría prometerlo. Ella no hizo las cosas a medias. El refugio estaba ubicado en las afueras de la ciudad, un edificio de 2 pisos con un cartel destartalado y una bandera hecha jirones en un asta. La mujer del mostrador, al enterarse de quién estaba con Lucas, llamó inmediatamente a la administración. Un par de minutos después apareció el gerente. ¿Señor Parker? Ella frunció el ceño. ¿Es usted pariente de Elena Parker? Marido. Viuda. Lo sentimos mucho. Sofía, bueno, a veces se va. Ella es inteligente e independiente. Pero no esperábamos que ella hiciera algo así. ¿Elena realmente quería adoptarla? La mujer asintió. Los documentos no fueron presentados oficialmente. Solo estábamos esperando la confirmación. Y entonces todo se detuvo. Intentamos buscar otros candidatos, pero Sofía no aceptó a nadie. Sofía estaba al lado de Lucas. Escuché todo en silencio pero con claridad. Sintió que sus dedos se apretaban en su mano. Miró al gerente. ¿Puedo visitarla? Ella se sorprendió un poco, pero asintió rápidamente. Por supuesto. Simplemente, por favor, háganoslo saber con antelación. Cuando se despidieron en la entrada, Sofía preguntó, ¿vienes? Él asintió. El domingo próximo. Y no solo eso. Si no te importa. No me importa, dijo en voz baja. Te esperaré. Más tarde esa noche, ya en casa, Lucas abrió el cajón del escritorio de Elena. Realmente había una carpeta allí. Con fotografías. Con copias de formularios. Con notas breves. La letra de Elena es clara, un poco angulosa. En una de las páginas estaba escrito a mano, Sofía. 7 años. Le encanta la pizza con piña. Lee mejor que nadie del grupo. Dice que quiere vivir en un lugar tranquilo. Lucas miró esta línea durante mucho tiempo. Luego tomó su teléfono y programó la alarma para el domingo siguiente. Lucas pasó su segundo domingo en el refugio, no en el cementerio. Esta decisión no fue fácil para él, pero sintió que Elena lo entendería. Quizás ella incluso esperaba esto de él. Llegó a las 9. El guardia de la entrada ya lo conocía y lo dejó entrar sin hacerle preguntas innecesarias. Sofía lo esperaba en el pasillo, con la misma chaqueta y una nueva goma elástica en el pelo. Ella no corrió hacia él, no sonrió de oreja a oreja, como lo hacen los niños en las películas. Ella simplemente se acercó y dijo en voz baja. Pensé que no vendrías. Dije que vendría, respondió Lucas, y salieron juntos a la calle. Trajo bocadillos y un termo de cacao. Se sentaron en un banco cerca del patio de recreo donde los niños mayores estaban jugando a la pelota. Sofía comía con cuidado, como si temiera parecer maleducada. ¿Dormiste bien? Preguntó. Mejor que de costumbre. Sabía que vendrías. Entre ellos se produjo una pausa,
pero no una pausa pesada, sino más bien tranquila. Lucas sacó una carpeta de su bolsillo. No el que había dejado en casa, sino una copia. Lo encontré. Elena, ella realmente preparó los documentos. ¿Lo ves? Abrió la carpeta. Había fotocopias de formularios, cuestionarios médicos, un certificado de la escuela donde Sofía asistió a cursos preparatorios. Y lo más importante, una carta escrita a mano. Borrador. El mensaje no estaba dirigido directamente a Sofía, sino al Servicio de Bienestar Infantil. Confío en mi decisión. Veo a Sofía como algo más que una niña que necesita ayuda. Veo en ella a una persona con la que quiero compartir mi vida. Si tuviera una hija, querría que fuera como Sofía. Sofía leyó en voz alta, en un susurro. Entonces ella levantó los ojos. ¿Por qué no te lo dijo? Lucas meneó la cabeza. Probablemente no tuve tiempo. O, tal vez quería decir cuando todo estaría seguro. ¿La conocías, no? A ella no le gustaba hablar a medias. La extraño, dijo Sofía simplemente. Aunque no estuviéramos juntos tanto tiempo. Él la miró. No había histeria ni resentimiento infantil en su voz. Solo cansancio. El tipo de cosas que un niño de 8 años no debería tener. Yo también, respondió. Durante la semana siguiente, Lucas hizo algo que había evitado durante mucho tiempo, llamar a los servicios sociales. Una mujer llamada Terry, con una voz fría pero educada, accedió a reunirse con él. ¿Solo quieres hablar o? Quiero saber si hay algo que pueda hacer por Sofía, dijo. Elena era mi esposa. Se estaba preparando para la adopción. Sí, vimos los documentos. Pero oficialmente no estás incluido en el caso. Ella murió de repente. No lo sabía. Ahora lo sé. La pausa al otro lado de la línea fue notable. En ese caso, tendrá que pasar por el procedimiento estándar, evaluación psicológica, verificación de ingresos, examen médico, inspección de la vivienda. Además, eres mayor que el candidato promedio. Tengo 56 años. No es un problema en sí. Pero no tienes familia, ni cónyuge, ni hijos. Esto no te convierte en un mal candidato. Pero, complicado. Estoy listo para pasar por el procedimiento. Entonces ven el miércoles. Comencemos con el formulario número 420 y la conversación. Colgó y se quedó sentado en silencio durante un minuto. Las frases daban vueltas en mi cabeza, no oficial, por encima del promedio, un candidato difícil. Pero él solo sabía una cosa, Sofía no debía quedarse sola otra vez. El miércoles llegó al centro de asistencia social. El olor a café barato y papel carbón golpeó mi nariz. Charra resultó ser una mujer de unos 45 años, que llevaba gafas de montura gruesa. Hablaba rápidamente, pero no sin simpatía. ¿Estás seguro de que entiendes en qué te estás metiendo? Creo que sí. No. ¿No lo crees? Sofía no es un recuerdo de una esposa. Ella es un ser humano. Con tu pasado, traumas, dificultades. Tiene problemas de adaptación, ataques de ansiedad, no acepta a todo el mundo. Ella se encariñó con tu esposa. Se encariñará con usted. ¿Estás preparado para no irte si las cosas se ponen difíciles? Si no hubiera estado preparada no habría venido. Charry lo miró un poco más suave. Maravilloso. Generalmente la gente se echa atrás después de las primeras 3 preguntas. No soy ordinario. Vino a ver a Sofía nuevamente durante el fin de semana. Esta vez fueron a la biblioteca, una biblioteca local, pequeña, con olor a páginas viejas y revistas satinadas en la entrada. Elige lo que quieras, dijo. Cualquier. Absolutamente. Ella eligió un libro sobre un zorro que perdió a su madre. Lucas se encogió por dentro, pero no dijo nada. ¿Tuviste miedo cuando murió Elena? Preguntó mientras leía. Esa no es la palabra, respondió sinceramente.
Yo también tengo miedo. Que todo se desmoronará otra vez. Él se inclinó más cerca y colocó su mano sobre su hombro. ¿Sabes lo que me dijo Elena cuando estaba dudando si tener un perro porque moriría antes que nosotros? ¿Qué? Esa no es razón para no amarla ahora. Sofía sonrió, apenas perceptiblemente. ¿Tenías un perro? Era. Entonces Elena. Y ahora, tal vez, tú. Terry lo llamó tarde en la noche. Tenemos candidatos potenciales de Portland. Pareja joven, sin hijos. Quieren conocer a Sofía. Lucas sintió un dolor en el pecho. ¿Ella lo sabe? No. Todavía no. Queremos hablar contigo primero. Envié los documentos. No daré marcha atrás. Entonces deberías darte prisa. Tienen buenas recomendaciones. Tienes una historia de pérdida y soledad. Lo tengo. Eso no está en la columna de beneficios, respondió Terry en voz baja. Está en la columna riesgo. Lucas colgó el teléfono y por primera vez en mucho tiempo se permitió sentir algo cercano a la desesperación. Pero luego miró la pila de papeles, el formulario completo y el dibujo que Sofía había puesto en su bolsillo, un él y una ella dibujados con crayón. Sobre ellos hay una casa con chimenea y un pequeño árbol. Y entonces se dio cuenta, retirarse ya no era una opción. Las primeras semanas después de presentar la solicitud fueron como vivir en modo espera, como en el aeropuerto antes de un vuelo desconocido, para el que parece que tienes un billete, pero el embarque nunca empieza. Lucas iba a ver a Sofía cada 2 días. A veces, solo por 1 hora, a veces, para llevarla al parque, a un café, a una librería. Ella no decía gracias cada vez, no se apresuraba a abrazarlo, pero había menos tensión en sus movimientos. Ella dejó de mirar a su alrededor buscando una salida. Y ese fue el mejor de los agradecimientos. Empezó a reconocer su ritmo, cómo se mordía la manga cuando estaba nerviosa, cómo contaba todo, los pasos, los escaparates, los botones. Cómo se queda dormido en el coche, solo si sabe con seguridad que está cerca y no se irá. ¿Tienes a alguien más? Preguntó un día en el camino, como si fuera algo casual. ¿Parientes? Solo mi hermano en Ohio. No nos hemos comunicado durante mucho tiempo. ¿Por qué? Lucas se encogió de hombros. Sucede. Vidas diferentes, visiones diferentes de todo. ¿Y al principio pensaste lo mismo con Elena? Él se rió entre dientes. No pensé en ella en absoluto. Simplemente sabía que ella era mía. Desde el primer encuentro. Sofía pensó en ello. ¿Y a mí también me reconociste inmediatamente? Lucas la miró. En los ojos, que ya no tenían la misma mirada cerrada que el primer día. No. Me asusté. Pero ahora lo sé con seguridad. Unos días después, Charlie lo invitó a dar una charla. La pareja adoptiva de Portland, Jason y Martha Henderson, todavía siguen en el negocio. Tienen todo en regla, vivienda, ingresos, certificados médicos, motivación. Quieren conocer a Sofía. ¿Ella lo sabe? Aún no. Queremos celebrar la reunión en un formato neutral, es decir, solo comunicación. Quizás funcione. ¿Y si funciona? Entonces las posibilidades son 50/50. Hasta que no seas reconocido oficialmente como tutor, todo está abierto. Se sentó en silencio. No me importa reunirme contigo, dijo finalmente. Pero solo si le cuentas todo honestamente. Sofía se enteró de los Henderson el viernes por la noche. La reacción no fue violenta. No lloroso. Ella simplemente se quedó en silencio. Son buenas personas, dijo Terry con cautela. Joven, amable. Tienen un perro hermoso. Y una casa grande. ¿Y Lucas? Preguntó ella. Él, también es un contendiente. Pero la decisión no es solo suya. Sofía miró hacia el suelo. Entonces, sin levantar la vista, dijo.
Entonces quiero verlos. Junto con él. ¿Con quién? Con Lucas. Si tengo que elegir, quiero estar en la habitación con él. La reunión tuvo lugar en la sala de conferencias del refugio. Lucas llegó con una camisa que no usaba desde el funeral. Sofía lleva un suéter blanco y jeans. Los Anderson eran como una imagen, ambos educados, sonrientes y no demasiado intrusivos. Marta habló en voz baja, Jason bromeó sobre su amor por la cocina y el senderismo. Siempre soñamos con tener una hija, dijo Marta. No pudimos tener lo nuestro, pero quizá el destino nos está llevando hacia ti. Sofía asintió. Ella respondió, pero no reveló nada. Lucas estaba sentado cerca. Yo observé. Y él vio todo, como ella no se reclinaba en su silla, como observaba cada palabra, como lo miraba antes de cada respuesta, como si lo comprobara. Después de la reunión, Marta se acercó a él. ¿Eres pariente suya? El marido de la mujer que intentó adoptarla. Está vacío. ¿Pero ahora solo eres un amigo de la familia? Quizás no sea tan sencillo. Esa misma noche, más cerca de la medianoche, fue despertado por una llamada telefónica. Sofía. A través del refugio. Desde el teléfono de servicio. ¿Te importa si les digo no? Preguntó ella. ¿Por qué me preguntas? Porque si les digo que no, me quedaré sin nadie. Solo contigo. Y si de repente desapareces también, entonces nunca volveré. Se quedó sin aliento. No desapareceré, dijo. No me iré. Aunque todo sea difícil. Incluso si cambias de opinión. ¿Y tú? ¿Qué hay de mí? ¿Te gustaría que fuera tu hija? Sintió que algo hacía clic dentro de él. Fue como si un candado que había permanecido cerrado durante años de repente se hubiera roto. Sí. Realmente me gustaría. Hubo silencio al otro lado de la línea. Y luego. Entonces les diré no. Unos días después, Charlie se llamó. ¿Estás seguro que deseas continuar? Absolutamente. Entonces tendremos que agilizar todos los trámites. Esto significa, un psicólogo, un trabajador social, interrogar a tu vecino, revisar tu refrigerador y un suministro de medicamentos. Entender. Seremos duros. No espero suavidad. Estoy esperando justicia. Ella se quedó en silencio por un momento. Sofía te eligió. Pero ahora tienes que demostrar que no nos defraudarás. Después de otra visita, Lucas recuperó a Sofía. Ella pidió volver a casa por un minuto. Quería mirar la foto de Elena. Abrió el cajón donde todo estaba ordenado. Ella cogió uno de los marcos, una foto de Elena riendo y abrazando a Lucas en la playa. ¿Eres feliz aquí? Así éramos. ¿Y ahora puedes ser feliz conmigo? Él asintió. Creo que ya lo hay. Sofía se acercó y preguntó en un susurro. ¿Puedo abrazarte? Ciertamente. Ella se abrazó. No es fuerte ni largo. Pero esta era la primera vez. Lucas sabía que ahora no podían separarse. Y si alguien lo intenta, llegará hasta el final. Las primeras etapas de la revisión de la tutela no fueron tan mal. Lucas esperaba algo peor. Limpió la casa con antelación, reemplazó el viejo colchón en la habitación donde antes se guardaban las cosas de Elena, compró una cama, un estante y una lámpara con una lámpara en forma de luna allí. Sabía que podría parecer sentimental. Pero también sabía que los niños se fijan en los detalles. La trabajadora social, la señora Daniels, fue seca y meticulosa. Ella no sonrió, pero escribió todo. ¿Por qué necesitas esto? Preguntó directamente, mirando alrededor de su sala. A los 56 años, después de 6 años viviendo solo, ¿por qué asumir tanta responsabilidad? Porque no puedo evitarlo, dijo. Porque ella no es solo una chica más del sistema. Ella es humana. Lo cual ya no puedo dejar ir. ¿Alguna vez has criado a un niño?
No. Pero tenía una esposa. Y con ella están sus sobrinos, amigos con niños, vacaciones familiares. No es exactamente lo mismo. Lo sé. Pero no necesito que sea lo mismo. Necesito que sea real. Sofía se convirtió cada vez más en parte de su vida. Ella misma pidió leer por la noche, en voz alta, como lo hacía Elena. El domingo hicieron panqueques juntos. A veces, en silencio. Y ese silencio era cálido. Calma. Pero la calma no duró mucho. A principios de mayo se recibió una denuncia en el albergue. Anónimo. Se afirmó que Lucas es emocionalmente inestable, no está preparado para asumir responsabilidades y usa a la niña como sustituta de su esposa muerta. Terry lo llamó para conversar. Tenemos que reaccionar. Necesitamos hacer más investigaciones. ¿Quién escribió esto? Anónimo. Él adivinó. Probablemente alguien en el refugio pensó que los Henderson eran más adecuados. O simplemente pensaba que Lucas era raro. Un hombre soltero, sin hijos, sin esposa nueva, en el contexto de parejas adoptivas jóvenes y exitosas, realmente parecía una anomalía. ¿Lo sabe Sofía? Preguntó. Aún hoy sería mejor si no se lo dijeras. Él asintió, pero sabía que ella lo sentiría. Y así sucedió. Ella estaba más tranquila que de costumbre esa noche. Por la tarde ella preguntó. ¿Pasó algo? Hizo una pausa. Y él respondió honestamente. Sí. Alguien escribió que no soy adecuado. Que no lo puedo soportar, pero eso no significa que se acabó. Ella permaneció en silencio. ¿Crees en mí? Preguntó. Sí, respondió ella. Pero tengo miedo de que los demás no te crean. Haré que lo crean. Las pruebas adicionales incluyeron un psicólogo. Un hombre de unos 40 años, con una tablet, una voz agradable y el tipo de expresión facial que uno suele poner cuando escucha algo traumático. ¿No sientes que estás reemplazando a Elena? Preguntó. No estoy intentando sustituir a nadie. Me encanta el recuerdo de ella. Pero Sofía es un amor aparte. Completamente diferente. ¿Alguna vez tienes episodios de soledad? Todas las noches. Pero se han vuelto más tranquilos desde que ella está aquí. El psicólogo asintió y notó algo. Al final de la reunión dijo. Veo honestidad en ti. Y eso ya es la mitad de la batalla. Un día, hacia la tarde, ocurrió un incidente en el refugio. Uno de los chicos inició una pelea. Sofía defendió a la niña más joven y recibió un golpe en la cara. Un corte en la mejilla, un labio partido. Cuando Lucas llegó, ella estaba sentada en la sala médica. No duele, dijo ella sin mirarlo. Pero me duele por dentro. ¿Por qué? Porque tengo miedo de que si me ves así, te asustes. Que soy problemático. Que cambiarás de opinión. Él tomó su mano. Ya te he elegido. Para siempre. ¿Qué pasa si nos separamos? Él la miró a los ojos. No podrán si estás cerca. Somos más fuertes juntos. Una semana después llegó una carta. Oficial. Aviso de fecha de audiencia de tutela. ¿Estás listo? Preguntó Sofía. Él asintió. ¿Y tú? Solo quiero que me escuchen. Me dejaron decir en voz alta que ya estaba en casa. Sintió algo parecido al orgullo hirviendo en su pecho. No para mí. Para ella. Antes del juicio no durmió casi en toda la noche. Revisé los documentos y verifiqué nuevamente los formularios. Y luego sacó una vieja fotografía de él y Elena sentados en las escaleras cerca de la casa, tomados de la mano. Puedo manejarlo, dijo en la oscuridad. No te defraudaré. La sala del tribunal era formal, con muebles de madera y olor a papel. La jueza era una mujer de unos 60 años, con una expresión en su rostro que no prometía ningún favor. Señor Parker, dijo.
Eres una persona que no tiene experiencia en la crianza de hijos, sin apoyo estable de su familia, con un pasado trágico. ¿Por qué te consideras digno de ser padre adoptivo? Él se puso de pie. Porque miro a los ojos de esta niña y veo que ya se ha convertido en mi familia. Porque no prometo que será fácil, pero prometo que no me iré. Ni mañana, ni dentro de un año, ni nunca. Porque yo la elegí. Y si ella me eligió, eso es todo lo que importa. El juez miró a Sofía. ¿Quieres decir algo? Sí, dijo ella. Estaba esperando que vinieran por mí. Elena no llegó a tiempo. Y vino Lucas. Él no es mi verdadero padre. Pero él es mi verdadero hombre. Después de la audiencia, no hubo ninguna decisión. Le dijeron, espera una carta. Podría haber sido de día, semana, mes. Pero por ahora estaban juntos. Y por la noche, mientras él le leía un libro, ella de repente dijo: ¿Puedo empezar a llamarte papá? ¿Aún no oficial? Él asintió. No pude hablar. Y fue la mejor noche de los últimos 6 años. La carta llegó 21 días después. Un sobre normal. Papel grueso, fuente de oficina. Lucas lo sostuvo en sus manos durante unos 10 minutos antes de abrirlo. Por orden del Tribunal del Condado de Multnomah, se concede la petición de Lucas Parker de tutela de Sophia Jane Reeves. A partir de este momento, se le reconoce como su padre adoptivo oficial. Releyó la frase varias veces. Luego se sentó, puso la carta sobre la mesa, con cuidado, como si temiera arruinarla, y simplemente se sentó. Unos minutos. Sin emociones. Sin palabras. Solo respirando, ligeramente intermitente. Había una sensación de que todo lo que había vivido en los últimos meses había adquirido de repente forma, densidad, peso. Marcó el número del refugio. ¿Sofía todavía está ahí? Sí, acabo de regresar de un paseo. ¿Quieres hablar? No, dijo. Quiero tomarlo. No hablaron durante el camino. Nos quedamos sentados en el coche, como si estuviéramos conduciendo hacia un lugar donde ya habíamos estado. Donde conocían cada giro. En casa, Sofía se quitó la mochila y entró en la habitación. Todo estaba tal como lo había dejado: un libro sobre la mesa, una luz de noche en forma de luna, una foto enmarcada de ella y Lucas haciendo helado en la cocina. ¿Ya lo sabes?, preguntó ella parándose en la puerta. Sí. ¿Y ahora qué? Él sonrió. Ahora estamos en casa. La primera mañana en el nuevo estatus fue casi igual que la anterior. Desayuno, panqueques familiares, radio de fondo. Pero todo se sentía un poco diferente, el aire era más denso, el silencio era más tranquilo, los pasos en el suelo eran más firmes. Tengo que ir a la escuela la semana que viene, dijo mientras untaba jarabe en su plato. ¿Quieres venir conmigo? Ciertamente. Me sentaré en la parte de atrás de la clase. No olvides apagar tu teléfono. Y no te atrevas a aplaudir si respondo correctamente. Acordado. Ella pensó en ello. Entonces ella dijo: ¿No tienes miedo de que crezca y me vaya? Él exhaló. A veces. Pero eso no significa que no quiera recorrer este camino contigo. Aunque no siempre sea conveniente. Especialmente entonces. Unas semanas más tarde les enviaron un inspector, una última formalidad. Una mujer joven con una tablet, enérgica, con voz de locutora de radio. Ella hizo preguntas. ¿Cómo se dividen las responsabilidades? ¿Cómo se resuelven los conflictos? ¿Tiene Sofía un espacio separado? ¿Participas en su vida escolar? Las respuestas fueron sencillas y honestas. Sin frases memorizadas. Cuando el inspector se fue, Sofía dijo: Sabes, antes siempre vivía como si estuviera en una maleta. Incluso si no estuvieran allí. ¿Y ahora? Ella fue al armario y sacó una maleta. Viejo, con pegatinas, de un refugio.
Lo abrí y saqué las últimas cosas que había de allí. Lo puse en el estante. Ya estoy desempacado. La carta de la escuela llegó el martes. Sofía consiguió un lugar en el club literario. Lucas llegó a su primera reunión de padres y maestros. Estaba un poco nervioso, sintiéndose como un extraño en una sala llena de madres y padres jóvenes. Pero Sofía lo saludó desde detrás de su escritorio, y él se dio cuenta, ya no era un extraño en ningún lugar. Una tarde ella preguntó: ¿extrañas a Elena? Él asintió. Cada día. ¿Crees que ella me amaría? Él se rió entre dientes. Ella ya te amaba. Antes de que te dieras cuenta. Y si te viera ahora definitivamente estaría orgulloso. ¿Y tú? Estar orgulloso es quedarse corto. Ella se apretó contra él. Gracias por no tener miedo. Gracias por quedarte. Han pasado 6 meses. Luego 1 año. Se convirtieron en una familia no solo en el papel, sino también en las cosas más mundanas, en la forma en que ella dejaba su taza al lado del lavabo y él dejaba sus pantuflas en la entrada. En las notas que pegó en el refrigerador. En sus hábitos matutinos. En un silencio que ya no asustaba, sino que calmaba. Y a veces, cuando Lucas salía al porche con una taza de café, miraba hacia el viejo roble junto al camino y pensaba: esto es lo que significa hogar. No es el lugar, pero la persona que permaneció.